Bueno, el líder, hermanos, habíamos visto alguna vez hace algún año, creo, que el líder no puede hacer las cosas solo. Es difícil que uno pueda hacer todo solo, es complicado, ¿no? Sin embargo, a veces no hay otra forma, pero es complicado, las cosas se hacen más lento, el que mucho abarca, poco aprieta, etcétera. Pero también encargarle una tarea a alguien que no es la persona apropiada es más trabajo, más dolor de cabeza, ¿no? Quizás por un asunto de aprendizaje uno confíe en alguien para ayudarle a crecer, por ejemplo, yo a mis hijos, ¿no? Yo aprendo a ser papá ahora que están más grandes, a encargarles cosas. Oye, hijo, lija tal pared, porque ahora estamos tratando de pintar un poquito la casa con la llegada de Otoniel, ¿no? Tratando de que todo esté. Oye, hijo, haz esto, hijo, ayúdame aquí a colocar esto, a sacar aquello, y tratar si hubiera otro adulto quizás sería diferente, ¿no? Pero por aprendizaje, ¿no? Uno soporta, uno trata de ayudarla a entender, a comprender, aunque se desespera uno, de todas maneras, ¿no? Pero encargarle la tarea a alguien es un dolor de cabeza cuando esa persona no es la apropiada. Y la verdad es que trabajar en equipo es mucho mejor. Trabajar en equipo es muchísimo mejor. Sin embargo, es un dolor de cabeza cuando las personas del equipo no son las apropiadas. Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios, vemos que lo básico, lo fundamental para ser personas a las cuales se les puede encargar una tarea es la fidelidad a Dios. Y fidelidad demostrada, comprobada, no solo que Dios sabe y Dios mira el corazón, sino que el testimonio en tu vida sea algo que los demás pueden ver, pueden dar fe de que aunque somos pecadores, aunque fallamos, aunque tropezamos, tú eres una persona fiel o yo soy una persona fiel. Debemos creer así y debemos buscar personas así. Es cierto, ¿no? No podemos ver el corazón de todos, pero la Biblia dice que sí podemos ver la vida de alguien y como dijeron los apóstoles a los de la iglesia en Jerusalén, buscad varones. Tenían que buscar, tenían que ver de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. No se iban a poner a rebuscar por dentro, tenían que ver sus obras, sus acciones, su hogar, y como nos da pues principios bíblicos en Timoteo, más específicos todavía, en virtud de que Pablo ya iba a dejar a Timoteo, a Tito, ya solos, ya pues, ¿no? Pablo, en ese sentido, fue muy cuidadoso. Pablo era una persona muy exigente en su vida espiritual. Acuérdense que él era un fariseo, pero honesto, sincero. Y esa misma exigencia la trajo al cristianismo. Muy excelente, muy excelente. Él dice, lo tengo todo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo y ser hallado en Él, mi Señor, por el cual lo he perdido todo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de la fe, la justicia que es de la fe en Cristo, ¿no? Entonces, él era muy consciente también del peligro que hay en encargarle el ministerio, en encargarle la palabra, porque el ministerio tiene su principal fundamento en la palabra. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad de la palabra. Nosotros tenemos un ministerio de predicación, de enseñanza como primordial. Y en realidad cualquier ministerio, por más empático, por más cariñoso, por más amoroso, por más organizado que esté, si no es un ministerio bíblico de la palabra, donde se predique la palabra, entonces es falso, no está bien. Lo más importante en un ministerio siempre será la predicación de la palabra. Satanás lo sabe, por eso Satanás falsifica maestros, falsifica pastores, falsifica apóstoles, falsifica la palabra de Dios, confunde. Nosotros a veces nos perdemos en ello. Pablo sabía eso.
Pablo sabía, el Señor Jesucristo también lo sabía. Pablo sabía que era peligroso este tiempo en el sentido de que la palabra de Dios, ¿a quién se la vamos a confiar? ¿A quién le vamos a dar el ministerio para que lleve adelante? Entonces él nos da un ejemplo de qué clase de personas formaban su equipo. Miremos algunos pasajes. Efesios capítulo 6, versículo 21. Efesios capítulo 6, versículo 21. Miren lo que dice. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Tíquico, yo no lo conozco, no sé quién es, solo sé lo que dice Pablo acerca de él. Según Pablo, ¿cómo era Tíquico? Hermano amado, ¿y qué él dice después? Fiel ministro en el Señor. Pablo filtraba a su equipo. Pablo filtraba a los líderes que iban a acompañarle. Debían ser fieles. No sé, él les daba tareas, él les daba, los veía en sus, como lo llamó a Timoteo, ¿no? Timoteo tenía un buen testimonio, todos hablaban bien de él en la iglesia donde él estaba, y Pablo le tomó a Timoteo para sí. Pienso que Pablo no aguantaba fallas, ¿no? Por eso es que Juan Marcos, él ya no lo quiso llevar. Miren por favor otro pasaje. Colosenses 4:7, también hablando de Tíquico, Colosenses 4:7, miren lo que dice. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Nuevamente, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Nuevamente, ¿no? Pablo habla de Tíquico y dice que Tíquico era fiel. Es decir, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí ya un poco se me hace así el cuerpo cuando pienso en que le voy a dar una tarea a alguien y mamita, yo sé que lo va a hacer un desastre, ya. Es más trabajo para uno. No, Pablo le podía encargar a Tíquico y Tíquico vaya que hacía la tarea bien. Tanto así que el exigente Pablo decía, este hombre es fiel. Fiel. Entonces, si yo voy a buscar a alguien para encargarle el ministerio, hasta el más, entre comillas, pequeño de las labores, la más pequeña de las labores, debe ser una persona fiel. No por encima de la capacidad que uno tiene, el carácter para con Dios, tu pasión para con Dios es importantísima. Entonces, tú dices, pastor, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Cómo saber que alguien es fiel? Bueno, demos una mirada a su hogar. ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Cómo estás criando? ¿Cómo te relacionas con tu esposa, con tu esposo, con tus padres? Demos una mirada a tu trabajo. ¿Eres íntegro en tu trabajo? ¿Te esfuerzas de corazón? No sé, ¿cómo tú eres delante de Dios? ¿Eres una persona honesta en su búsqueda de Dios? ¿Buscas a Dios diariamente, constantemente, horas? ¿Te desanimas, te apartas de Dios? Eso no es fidelidad. Eso ni cristiandad creo que es. Ya les he dicho muchas veces, la Biblia dice que el cristiano no se aparta. La oveja perdida no es una imagen del creyente. En todo caso, si vamos a darle un simbolismo, cosa que yo no creo que hay que hacer, habla de un perdido, del valor de un perdido para Dios, no de un creyente que se aparta. No, el cristiano no se aparta. El cristiano debe ser fiel, pero más aún aquellos que buscamos para ser líderes. ¿Es usted alguien al cual le podemos encargar una clase de escuela dominical? ¿Es fiel? Pastor, pero yo no sé esto, yo no sé aquello. Pero si eres fiel, vas a poder crecer, vas a poder esforzarte. Pero si no, vas a dejarlo. ¿Eres obediente a tus autoridades? Aunque a veces la autoridad nos pide que hagamos algo diferente a lo que nosotros queremos. Bueno, debemos mirar eso, ir mirando eso.
Y no somos perfectos, pero podemos ir midiendo nuestra propia vida. Miren por favor otro texto. Colosenses 4:9. Colosenses 4:9. Miren otro miembro del equipo de Pablo. Con Onésimo. Onésimo era parte de su equipo. Amado, fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que pasa acá os lo harán saber. Y Pablo dice con seguridad que ellos van a hacer algo, ¿no? Es que Pablo ya los había probado, experimentado, los había filtrado. Miren otro pasaje. Epáfras, miren Colosenses capítulo 1, versículo 7. Colosenses capítulo 1, versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, y luego ¿qué dice? Que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Se da cuenta? No solamente es consiervo en el sentido que somos iguales sirviendo al Señor, sino que Pablo atestiguaba que él no iba a fallar, que le podíamos encargar la tarea, que le podíamos encargar la labor, y él lo iba a hacer. A alguien más habla Pablo muy importantemente. Primera a los Corintios 4:17. Primera a los Corintios 4:17. Miren lo que dice. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Miren, Pablo habla que Timoteo va a hacer algo y lo dice con toda seguridad. Timoteo les va a hacer recordar cómo yo soy, les dice Pablo. Pablo era la autoridad apostólica, pues, ¿no? De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es decir, Pablo sabía que Timoteo iba a enseñar lo mismo que él enseña, porque Pablo era la autoridad de parte de Dios. Como decir ahora, Timoteo va a enseñarles la palabra de Dios, algo así. Yo estoy seguro. ¿Estamos seguros que alguien, si le damos la obra, si le damos tal o cual cargo, tal o cual puesto, llevará adelante la palabra de Dios? Tremendo, hermanos. Debemos de cuidar el liderazgo. Debemos de cuidar. Y si usted es líder en la iglesia o en algún lugar, tiene que cuidar su relación con la palabra de Dios. Más allá de las capacidades, usted es fiel en el sentido en que ama a Dios, lo valora y valora su palabra. Miren por favor Filipenses capítulo 2 versículos 19 al 22. Filipenses capítulo 2 versos 19 al 22. Más acerca de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y miren lo que dice. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Miren lo que dice Pablo acerca de Timoteo. Porque todos buscan lo suyo, perdón propio, no lo que es de Jesucristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre me ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Se da cuenta? Pablo sabía cómo era la gente que estaba con él. Y él podía decir, esta gente es fiel. Ellos van a hacer la obra que yo hago como si fuera yo mismo. Pablo podía descansar tranquilo. Podía decir, ahí ellos lo van a hacer el culto como yo lo haría. Ellos van a ir a evangelizar como yo lo haría. O sea, con ese mismo tesón, con ese mismo afán, con esa misma pasión. La verdad es que necesitamos crecer en esta área. Ser personas a las cuales se nos puede confiar una tarea y no solo hacemos lo que se nos pide, sino lo hacemos muchísimo, muchísimo mejor y hacemos más de lo que se nos pide. Así vamos a poder crecer espiritualmente. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo la vida de Timoteo. Miren otro texto, Silvano, otra persona que era parte del equipo de Pablo. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos, testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Nuevamente, Silvano, hermano fiel. Pablo sabía que para poder
tener éxito en el ministerio, más allá de las capacidades que son necesarias, que son importantes, que tienen su lugar, lo más importante es la fidelidad. La fidelidad. Entonces, ¿soy una persona fiel en el Señor? No juzgo, ese hermano no es fiel, ese hermano no. Usted, yo, juzguémonos a nosotros mismos en lo que comprendemos a la luz de la palabra de Dios. Dios puede encargarnos una obra, una tarea. La verdad que nuestro hogar debería ser el primer lugar donde demostramos nuestra fidelidad, nuestra intimidad, nuestra búsqueda de Dios, y luego ya va a venir lo público. Pero recuerde, los demás sabemos cómo es usted en cuanto a su fidelidad. La fidelidad se ve en las malas, en las buenas, en las dificultades, en las alegrías. Y las personas fieles siguen adelante, siguen adelante. No podemos encargar el ministerio a quien no es fiel, a quien no es fiel. Un último pasaje para terminar en esta noche y terminar este tema en este mes. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo mismo que ha hecho Pablo, le está diciendo a Timoteo: haz esto, Timoteo. Porque si tú le das la posta a alguien que es fiel, esa persona va a seguir con la posta. Pero si tú le das a alguien que se desanima, que se desalienta, que desde ahora en su vida está demostrando un relajo y que cualquier cosa lo tumba, la palabra de Dios va a quedar por los suelos. Recuerden, el enfoque en el ministerio siempre va a ser la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. A los creyentes, a los incrédulos, siempre va a ser la exposición de las Escrituras. Entonces, yo le voy a dar las Escrituras, la predicación, la exposición. ¿A qué líder? Ese diácono, ese hermano tal del ministerio, esa hermana de la clase, ese líder de adoración. ¿A quién le voy a dar? ¿Están listos para llevar adelante la obra? ¿Están listos para llevar adelante la iglesia de Dios? ¿Estamos listos? Bueno, en nuestras fuerzas no, pero siendo fieles vamos a poder esforzarnos para llevar adelante la palabra de Dios. No podemos, hermanos, servir a Dios si no está de por medio una entrega total. La fidelidad es eso, una entrega total, una pasión total por Dios. No somos perfectos, pero en nuestro corazón debe haber esa integridad, ese gozo, esa alegría de que no hay más allá, no hay nada más detrás de ello, sino el deseo de servir a Dios. Que Dios les ayude, que Dios nos ayude. Y si usted es alguien que busca a Dios de todo corazón, en esta noche arrepiéntase, búsquele, conviértase a Él en nombre de Jesucristo y Él le va a dar vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amas mucho y nos permite, Señor, servirte a pesar de que somos pecadores. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú seas glorificado en nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, a aplicar las enseñanzas que hemos venido recibiendo en este mes en cuanto a servirte. Debemos ser fieles. Encargarle la tarea a alguien que lo va a hacer y que lo va a hacer excelentemente. Qué gozo, señores, qué deleite es ver que uno puede descansar en la labor de otros, Señor, y ver que tu obra, que tu palabra va creciendo, va corriendo, Señor. Qué dolor de cabeza, Padre, es estar atrás de alguien que no te ama, que no te quiere servir, que piensa, Padre, que tú eres un Dios bonachón al cual le podemos dar cualquier cosa. No, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres Dios grande, gran Rey. Te mereces lo mejor. Ayúdanos, oh Dios, que nuestra vida se distinga porque te damos lo mejor en lo que hacemos, en lo que somos, en nuestra familia. Tú te mereces, Señor, eso y más. Gracias te doy, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Gracias a cada uno de ustedes por este mes que nos hemos deleitado en este tema del liderazgo. Que Dios les bendiga.